testigos. Nos despojamos de todo peso, Señor. Puestos los ojos en Jesús. Cantamos aquí, mi hermano, dilo. Teniendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, escogémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar. Tenemos una meta, dilo. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adoremos de Él. Adoremos de Él. Será sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Amén. Sabemos lo que hiciste por nosotros, Jesús. Por eso hoy venimos a rendirte alabanza, Señor. Cántalo, mi hermano. Teniendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, escogémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar. Vamos a poner nuestros ojos en Él. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús, Jesús el autor de la fe, adoremos de Él, adoremos de Él. Será sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Será sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey, por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Él murió en la cruz por ti, por mí. Por eso le adoramos y levantamos nuestra voz. Se ha sentado, digo, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, dile, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo, puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios por esta mañana, ¿verdad? Que nos permite el Señor estar aquí reunidos para este tiempo de la vida devocional y bueno, pues de alguna manera acercarnos a escuchar la palabra, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Y pues les damos la bienvenida a ustedes, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de la vida devocional y que el Señor esté obrando en nuestras vidas, primero Dios. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tiempo donde nos quedamos del libro de los Proverbios, pero antes pues vamos a hacer una oración al Señor pidiendo que Dios nos esté guiando, nos esté dirigiendo en todo tiempo y estemos nosotros siendo entendidos sobre todas las cosas. La Biblia habla de que Dios quiere que seamos sabios y entendidos y Señor, ayúdanos, aquí estamos. Que verdaderamente seamos ricos espiritualmente y ya no pobres. Pero aquí estamos para eso. Vamos a orar. Sí, acompáñenme a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Agradecer, Señor, el grande amor que tienes para con nosotros. Y ser entendidos de que tu palabra nos dice claramente que por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron tus misericordias, Padre. Y nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad para con nosotros. Gracias, gracias por tu fidelidad. Aún en momentos cuando nosotros somos infieles, tú sigues permaneciendo fiel, Señor, y te agradecemos porque nos das la oportunidad de venir a tu presencia, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Ayúdanos, guíanos, instrúyenos, edifica nuestros corazones, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón para que traiga fruto, fruto que permanezca y que perdure para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, nos quedamos el día de ayer ya en el versículo 30, pero terminamos el versículo 30 y ahora vamos a ver el versículo 31. Recuerden, el tema que estamos viendo ya ahorita en estas últimas tres enseñanzas, la del viernes pasado, la de ayer y la de hoy, habla el contraste entre el rico y el pobre. Ahora, ¿qué nos está haciendo ver estos proverbios? Nos están haciendo ver que tenemos que considerar que sí, hay riquezas materiales, pero también hay riquezas espirituales, que son las más importantes. Y hay riquezas, y hay pobrezas espirituales y pobrezas materiales. Entonces, el punto aquí es nosotros ir determinando en qué lugar estamos, cómo estamos delante de Dios. Si verdaderamente hay riqueza espiritual en nosotros o nos hace falta. Y tenemos que trabajar en lo espiritual para poder ser ricos espiritualmente. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Bueno, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Pues oprimir está hablando de caer como que encima, ¿no? De mantener abatido a otra persona por el uso injusto de la propia autoridad. Y es decir, que todo aquel que se aprovecha del pobre, ¿sabe qué hace? Está insultando a su creador. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque es pobre, es un ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, al igual que nosotros. Entonces, cuando nosotros lo oprimimos, cuando nosotros lo abatimos, cuando somos injustos con ellos, estamos utilizando la autoridad injustamente, nosotros estamos afrentando, ¿sí?, a su creador o a su hacedor.
Y esto se puede dar mucho en las familias, ¿eh? De oprimir, ¿sí? De estar ahí en abuso, en el uso injusto de la autoridad de los esposos hacia las esposas. Y luego el detalle, fíjense, cuando un esposo está teniendo uso injusto de la autoridad que Dios le ha dado, está oprimiendo a su esposa y a sus hijos. Y de alguna manera esa opresión también la esposa la manifiesta con los hijos. Actúa de la misma manera. Y esto nos tiene que dejar bien claro que entonces el esposo no está entendiendo cuál es su función delante de Dios, cómo la tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque el esposo no se acerca a Dios, no tiene la humildad como para reconocer que necesita ser renovado en su entendimiento. Fíjense que el pueblo de Israel, a nivel población, una familia, ahora sí que hablando de una familia grande, grandísima que era el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en algún momento ellos a lo malo le llamaron bueno. ¿Por qué pasó eso? Porque acá no trabajaron en su mente, no renovaron su entendimiento, no tuvieron la humildad para depender de Dios, de decir, Señor, ayúdanos, porque tendemos a hacer abuso de autoridad en nuestras familias, en el trabajo, con quien quiera que a veces nos encontramos en la calle. Y hoy sigue siendo lo mismo. Hoy podemos ver esa situación, cuando un varón oprime a su esposa. Quiero decirte que la Biblia dice que es nuestra ayuda idónea, no ayuda errónea, porque hay algunos que la consideran como que, ay, de todo se equivoca. No, también nosotros nos equivocamos como seres humanos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser considerados. Pedro dijo claramente, ¿no?, que las tratemos como a vaso más frágil. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, qué importante es no oprimir a nuestro prójimo. Hay gente que es pobre físicamente, ¿verdad? Ves en la calle y ves a las personas que son pobres físicamente, pero hay gente que es pobre espiritual. Y hay hombres que tienen conocimiento de la palabra, pero lo tuercen. Y entonces cuando lo aplican de esa manera hacia con la gente que no tiene conocimiento de la palabra para sacar sus propios beneficios, están oprimiendo al pobre, y no, al pobre espiritual, y no se dan cuenta que están, afrentan a su hacedor, o sea, se burlan, tratan con desprecio, ¿sí? Dice, el que oprime al pobre afrenta, o sea, ¿qué quiere decir afrentar? Tratar con desprecio, ¿sí? Ya sea hasta verbalmente. ¿A quién? A su hacedor. O sea, se lo están haciendo a Dios. Y es algo que nosotros debemos de cuidar. Pero dice, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué hace? Lo honra. Hay veces que Dios va a permitir que te enteres de la necesidad de una persona que verdaderamente está en pobreza. ¿Por qué? Porque te das cuenta, probablemente su estado de vida ya es un estado que a lo mejor está en una etapa de vejez y que necesita, pues, ya no tiene las mismas fuerzas que antes y a lo mejor es hasta inconversa o inconverso la persona y ya no tiene las mismas fuerzas que antes para trabajar. Y ahí es donde Dios también permite que te enteres de esa necesidad o que llegue a ti esa necesidad. ¿Qué vas a hacer? Vas a mostrar misericordia, compasión, como Dios la muestra con nosotros. Porque quiero decirte que la misericordia de Dios, yo oraba ahorita esta mañana y decía, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por la compasión. Y fíjate, Él es compasivo con nosotros, que nos presta vida. Nos da para que nosotros entendamos que también debemos de ser compasivos, misericordiosos con otros. Y de esa manera reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué hace? Lo honra. La segunda parte significa que los que se compadecen de los necesitados, que sabes que cuando tú te compadeces de un necesitado, estás honrando a Dios.
¿Por qué? Porque tú estás aplicando un principio. Dice Pablo ahí claramente a la iglesia de Galacia se los dijo, haced bien a todos. Y en ese todos entran tus enemigos. Dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, Dios te va a poner tanto a los de la familia de la fe, tanto a los que no son de la fe, que no son creyentes. ¿Qué debemos de aprender a hacer? Hacerles el bien. Vayamos a ver un ejemplo cuando nuestro Señor Jesús habló y dijo claramente ahí en Mateo 25:31, por favor. Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí, dice el Señor. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en la prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero, desnudo, enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos dirán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Qué importante es considerar nosotros este principio de no oprimir al pobre, de no tratarlo mal ni verbalmente, sino que tener misericordia de él. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Nosotros honramos a Dios. ¿Por qué lo honramos? Porque obedecemos sus mandamientos de hacerle bien a todos, al pobre o al rico, pero tenemos que aprender a hacerles el bien. Y aquí vemos que el justo, el que ha creído, pues es el que hace esa práctica, ¿verdad? Esa práctica de bien a las personas. Es el justo el que lo hace. Por eso es que dice, pues irán al fuego eterno, al castigo eterno, pero exacto, refiriéndose a los injustos, a los que no practican esos actos. El que ha sido justificado, el que ha sido perdonado, pues lo puede practicar, ¿verdad? Lo puede hacer porque Cristo está en nosotros. Y es como podemos nosotros hacer esa obra, ¿verdad? Esa obra de piedad, porque es parte de la vida piadosa del cristiano o del Hijo de Dios. Y ahí podemos también darnos cuenta que pues es algo que nosotros debe ser algo cotidiano, práctico en nuestra vida diaria. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que nos topamos ahorita en un tiempo difícil, la sociedad pues está confundida, algunos siguen pensando que lo de esta enfermedad o este virus más bien pues no es, ¿verdad? Y otros que sí, y bueno, hay una situación campal, por llamarlo así,
¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a no dejar de hacer esto a pesar de eso, a pesar de todo lo que nos puede rodear. ¿Esto qué quiere decir? Pues tomando nuestras medidas, ¿verdad? Que nos han pedido, y claro que podemos acercarnos a alguien con necesidad, ¿verdad? Refiriéndonos a la gente pues que vemos en la calle, que vemos en algún lugar con esa necesidad, ¿no? Pero siempre tomando pues nuestras medidas, las medidas que tenemos que llevar a cabo como un protocolo de alguna manera, porque así se nos está pidiendo y es parte de la obediencia, ¿verdad? Digo, hay quienes no lo están haciendo y viven como pues si no pasara nada, pero tampoco es así, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ir nosotros viendo que aún en el contexto que estamos viviendo podemos hacer esta práctica de vivencia. Obviamente me recordó mucho a una ocasión que Dios nos permitió pasar a alguien a la casa, bueno, en condiciones un poco difíciles, y pues solo tomamos las medidas necesarias, ¿no? Le comentamos a la persona, mira, aquí te lavas las manos, aquí esto, aquí lo otro, y bueno, y se le atiende como dice la palabra, ¿verdad? Y es esa parte, es entender el entorno en el que estamos, es no dejar de hacer una cosa por otra, sino que llevar las cosas en ese equilibrio. Y claro Sí. que podemos ser. Realmente cuando nosotros estamos mostrando misericordia al pobre, es porque entendemos que Dios la ha hecho con nosotros. Así es. Y ser misericordiosos, ¿no? Jesús también habló, ¿no? de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el misericordioso, ¿no? El compasivo, porque también recibirá misericordia. Y es un principio, y bienaventurado, fíjate, quiere decir feliz, dichoso y sumamente favorecido por Dios, por la gracia de Dios. Y esa es una riqueza espiritual muy grande. Ahora, no debemos de dejar de trabajar en ser misericordiosos con los demás. Yo quiero decirles que aprovecho esta oportunidad porque realmente no podemos dejar nosotros de estar atendiendo el llamado de Dios. La campaña de donación de víveres sigue abierta hasta el día de hoy en esta congregación de Casa de Oración Milpalta. Hay quienes a lo mejor han decidido ya no querer participar, pero hay quienes tienen la oportunidad de participar y no lo quieren hacer. Tal vez porque estén distraídos, tal vez no sé, por algún motivo, pero no, hermanos, tenemos que trabajar en esto. Y esto es diario tenemos que trabajar en eso. Sí, podemos pensar que no hay ya necesidad, ¿verdad? Podemos pensar que ya no hay necesidad, ya no hay caso, ya no tiene caso estar acumulando a lo mejor algunas despensas. Pero déjame decirte que Jesús mismo dijo que los pobres siempre los tendríamos ¿Sí? con nosotros. Entonces siempre va a haber gente con necesidad. Eso es algo que lo entendemos y que bueno, hay que estar aportando de acuerdo, ¿verdad? A lo que Dios pone en tu corazón, esa parte, ¿verdad? Que también es importante porque pues se va a venir quizás situaciones más difíciles de las que a lo mejor ahorita nosotros vemos, ¿verdad? Pero Dios, aún hasta el día de hoy, todavía se ha estado dando a ciertas personas algunas cosas que habían quedado. Entonces, claro que sí, la necesidad de ahí está. Así es. Ahí va a estar. Vayamos al siguiente versículo de Proverbios 14:32. Dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿A qué se refiere? A que el malvado es llevado a la ruina por sus propias maldades. No es que Dios es un Dios tirano, no, sino que Dios es un Dios justo, que por su propia siembra recibirá su cosecha. Si siembra maldad, recibirá maldad, cosechará maldad. Y eso lo llevará a la ruina, sus propias maldades. Vayamos a Juan 8:24, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Dice, por eso les dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Fíjate que el impío por su maldad, por no creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y aferrarse a sus pecados, morirá. Sus mismos pecados lo llevarán a la ruina. Pero mientras el justo, aún en su muerte, tiene esperanza. ¿Por qué? Porque realmente comprende y entiende que es
es lo mejor, ¿no? De estar caminando con Dios, estar buscando, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, y eso afirma tu confianza y tu fe en el Señor. Pablo vivía de esa manera. Era un hombre que dio su vida totalmente. Él se negó a sí mismo, a su vida, a sus realizaciones personales, ya una vez que conoció al Señor. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a trabajar en su vida, ayudar al pobre en espíritu. ¿Sí? Aquel pobre en espíritu era el que reconocía su condición delante de Dios, y fue un hombre usado tremendamente por Dios. Fue un hombre como tú y como yo, que podemos ser usados por Dios. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en conocer la voluntad de Dios, aplicarla a nuestra vida y dejar que Dios obre a otras, alcance su salvación a otras almas. Con nuestra manera de vivir, de renovar nuestro entendimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Se va afirmando nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de decir lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21, fíjense. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo sabía que mientras tuviera vida, era manifestar la vida de Cristo en él, negarse a sí mismo, ayudar al prójimo, hacer bien a todos, mayormente a los de las iglesias de la fe. Y entonces también sabía que si él llegaba a partir de esta tierra, no, hombre, pues era lo más hermoso, porque ya iba a estar en la presencia con el Señor. El pensamiento es que Pablo, siendo justo, lleno de confianza en Dios, fíjense, no abandona su esperanza, aún estando a punto de morir. No la abandona. Anoche platicábamos sobre una persona que se reúne, que es hermano aquí en la congregación, y él pues está ya en una etapa muy difícil de su salud, porque ya no ve y le cuesta trabajo respirar. Entonces, pero el tiempo que hemos estado hablando con él y cuando hemos ido a verlo, su fe está firme, y yo le he dicho, oiga hermano, ¿y usted si llega a partir, a morir en este momento, a dónde va? Y él lo dice firmemente, dice, yo me voy con Dios, dice, porque he creído en Jesús como mi Señor y Salvador. Y es una fe firme. Es algo que podemos ver, ¿no? Que el justo, aún en su muerte, tiene la esperanza de decir, Señor, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Como diciendo, ya la hice, Señor. Y sí es cierto, la verdad, ¿no? Así que nada más lo que hacen es un brinquito. Y donde van a estar en mejores condiciones. Sí, por eso es que no se concibe, ¿no?, al cristiano o al Hijo de Dios, al que es justo, pues tener tristeza, por llamarlo así, en el corazón, ¿verdad? Porque tenemos la esperanza en Cristo, ¿verdad? La vida. Y no se concibe a alguien que esté así. En cambio, el malo sí. El malo tiene su alma enajenada, que quiere decir aferrada a lo que piensa, siente y quiere y desea. Ajá, apenas ayer estábamos viendo en las noticias, un caso de una persona, creo que me llamó más la atención, el médico y el hijo, que habían quedado súper lastimados por los golpes que habían recibido de estos agresores, solamente porque a veces podemos decir, bueno, esa gente no tuvo, ¿no? Si hubo maldad en el corazón al golpear a un médico de esa manera y a su hijo. Claro que sí, hay maldad, el alma se enajena, es decir, se aferra a lo que piensa. Ajá, porque habían llevado a un familiar y me parece que pues le habían inyectado un antiinflamatorio, nada más, porque es cierto, cuando tiene uno esta situación que se está viviendo del COVID-19, es necesario inyectar antiinflamatorios, pero la persona, pues yo creo, venía con otros síntomas o con otras cuestiones y falleció. No está en el hombre la vida de las personas, es decir, el hombre no decide quién muere y quién no. Esto, que nos quede claro, es Dios el único que permite. Ahora, que se haya muerto en esas circunstancias, pues Dios sabe por qué. El punto es que se fueron contra el médico y su familia.
Eso es maldad, eso Tuvieron es que tener un salir corazón, ajá, un alma enajenada, estar empeñada en lo malo, ¿no? Sí, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, como dice el proverbio, al final de cuentas, el malvado es llevado a la ruina por sus propias maldades. Así es. Este doctor y su hijo tuvieron que salir de ese pueblo donde se dio esa situación apenas ayer. Sí. Lo estábamos viendo anoche en las noticias. Y es triste, hermanos. Es triste, pero el espíritu del anticristo está operando, siempre ha operado. Nada más que hoy se ve con mayor, más, o sea, abundancia. Porque los tiempos se están acortando, dice la Escritura, y se está preparando todo para los acontecimientos que han de venir, que nos dice la Escritura. Sí, sí. Vayamos al siguiente proverbio. Proverbios 14:33, por favor. Entonces, ahora fíjense, el escritor de Proverbios va a hablar del corazón del prudente, reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Quién? La sabiduría. La sabiduría no es conocida en medio de un hombre necio. El prudente es un hombre que es ser entendido y capaz de comprender las situaciones o circunstancias que Dios permite que vengan a su vida. Si viene un problema familiar, capaz de cómo se resuelve, Señor. Si viene un problema económico, Señor, ¿cómo resolvemos o cómo salimos de este problema por una mala decisión que tomamos? Si viene un problema de salud, Señor, ¿cómo resolvemos esta situación? Si viene un problema de escasez, Señor, ¿cómo se resuelve esto? Si viene un problema de persecución, Señor, ¿cómo se resuelve esto? Pues corriendo, ¿verdad? Así se resuelve también la persecución. Córrele. O sea, y eres entendido, eres capaz de comprender las situaciones o circunstancias que Dios permite que vengan a tu vida. Y no vas proclamando innecesariamente todo lo que sabes, ¿no? Miren, vayamos a Proverbios 13:16. Recordemos el capítulo anterior, Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento que adquirimos puesto en práctica. Ahora, hay conocimiento terrenal, animal y diabólico. Que hay gente que lo adquiere y lo pone en práctica. Es sabio en hacer maldad. Pero hay conocimiento que viene de lo alto. Es sabio en hacer el bien. Nosotros tenemos que estar siendo sabios en hacer el bien. ¿Se acuerdan cuando Dios reprendió fuertemente a su pueblo? Ahí en el libro del profeta Isaías. Dice, mi pueblo, dice, son buenos para hacer lo malo y no para hacer el bien. Se habían vuelto sabios en lo malo. El conocimiento que adquirían de lo malo lo ponían en práctica. Pero el conocimiento que Dios les estaba dando lo rechazaban. Se alejaban ellos mismos de Dios. Por eso dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Qué sucede? Todo hombre entendido, capaz de comprender las situaciones familiares, capaz de comprender la situación laboral, capaz de comprender las necesidades de la esposa y de los hijos, ¿cómo va a proceder? Adquiriendo el conocimiento de Dios, va a ponerlo por obra para ser sabio. Procede con sabiduría. Pero si no adquirimos el conocimiento de Dios, no vamos a proceder con sabiduría. Aquí también cabe mencionar, cuando nosotros hablamos todo lo que pensamos, eso pues no es sabio, no es sabio. Y cuando uno no tiene un dominio de sí mismo, nos llega a pasar muy constante en la vida, en todo momento. Entonces a veces decimos lo que pensamos y lo que pensamos muchas veces no es lo adecuado para ese momento o para esa situación. Y entonces terminamos ofendiendo quizás o hasta dejando malos momentos, ¿verdad? Entonces aquí también cabe eso. Es importante que es darnos cuenta que no todo lo que sabemos, pero tampoco todo lo que pensamos y queremos hablarlo y decirlo.
tenemos que aprender a saber qué estamos hablando, hacia quién nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Porque a veces son indirectas y a veces algunas así como que hablamos y a ver quién es todo el otro y aquello, ¿no? O quién, por qué y nomás son 2 personas o 3 las que viven allí. Y pues claro que te estás refiriendo al que está ahí, ¿verdad? Pero toda esa forma de hablar, de decirnos, pues no son formas correctas, ¿no? Tenemos que aprender a dominar, pero también sobre todo, entender que la sabiduría de Dios nos lleva a un orden, ¿verdad? En esa parte. Sí, pero cuando la sabiduría no está en esa persona, lo que está manifestándose es necedad. Sí. Solo manifiesta necedad en esa parte. Entonces nosotros debemos de cuidar esa parte que comenta mi esposa, ¿verdad? Que debemos de ser hombres, mujeres entendidos, que somos capaces de comprender las situaciones o las circunstancias y pedimos la ayuda de Dios para resolver todo eso. Vayamos a Proverbios 14:34. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué nos deja ver esto? Miren, está hablando de un principio o de un atributo también que viene de Dios, la justicia, porque Dios es justo. En Él no hay injusticia. Él no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su justicia y por consecuencia se nos es demandado que actuemos en esa justicia. Y aún en la nación también, cuando hay un presidente justo, la nación se engrandece. Pero cuando hay presidentes injustos, manifiestan su pecado de injusticia y es afrenta para ellos, ¿sí? Para que una nación sea engrandecida, es necesario, fíjense bien, que los líderes y el pueblo tengan el carácter moral y recto y sean conocidos por la justicia verdadera. No la justicia acomodada como tú piensas, no, sino la justicia como Dios la manifiesta, de una rectitud moral correcta. Por ahí hay un proverbio que dice que, claramente me está llegando la parte donde que el hombre, por el hombre entendido y ordenado, el pueblo permanece. ¿Por qué? Porque cuando es entendido y ordenado es porque está entendiendo cómo debe de gobernar con justicia y con orden. Y entonces que prevalece el pueblo. La nación se engrandece. Ahora, fíjate, este principio de la justicia engrandece a la nación. Si lo aplicamos a la familia, la justicia engrandece a la familia. Pero más el pecado afrenta a la familia. Nosotros hemos visto cómo hay familias que conocemos, familias que han aprendido a adquirir estos principios justos de la palabra de Dios y los aplican en su familia. Y son una familia muy hermosa. ¿Sabes por qué es muy hermosa? Porque manifiestan el carácter de Cristo en sus vidas. Y son bendición para nuestras vidas. Son ejemplo y decir, ¡ay, no! ¡Qué hermoso es eso! Fíjense, una ocasión, mi esposa y yo, cuando yo empecé en el Evangelio, Dios me dejó tan marcado ese ejemplo, tan justo, que de verdad yo procuro también estar siguiendo ese ejemplo de justicia. Fuimos con una familia que no conocía del Señor, una familia que era inconversa, y en aquel entonces fuimos, y cuando llegamos, dos personas ya de edad grande, de la tercera edad, que hasta el día de hoy la esposa vive, el esposo ya falleció por la edad. Y cuando llegamos a visitarlos, les íbamos a llevar, fíjense, íbamos a predicarles el Evangelio a su casa. Y cuando llegamos, fue algo tan impresionante que vimos cómo el esposo, ahí con la esposa, ya grandes los viejitos, y ayudándole a hacer de comer, picando las papas, ¿verdad? Y haciendo ahí, y la esposa en la estufa y preparando la comida. ¡Qué ejemplo de justicia tan tremendo! O sea, es algo justo, ¿no? Que él estuviera sirviéndole a su esposa. Y ya viejitos los dos, y ya cuando terminamos ese día de estar con ellos, y para nosotros de verdad queremos mucho
mucho a esa señora ahora que ya está en vida, ¿no? Y que todavía tiene vida, y cuando la vemos, la saludamos y nos acordamos, y son recuerdos muy hermosos que tenemos, que Dios permitió que se quedaran en nuestra vida, ejemplos de justicia, y eso engrandece a su familia. Y nosotros cuando terminamos nos quedamos, ¿verdad?, platicando, y dijimos, ay, no, pues yo quisiera llegar a viejito y así ser como esa persona, ¿no? Fíjense, eran inconversos. Y es algo muy hermoso. Pero el pecado afrenta a la nación. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Dios mismo le dijo a su pueblo claramente. Dice Deuteronomio 4, 5. Mirar, fíjense, les dice, mirar, como que pongan atención, fíjense bien. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Está hablando Moisés al pueblo. Dios le mandó a Moisés que le enseñara a su pueblo estatutos y decretos del Señor, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esa. Ciertamente, cuando tú eres justo en tu familia, fíjate lo que las demás familias dicen, ciertamente ese varón y esa familia son sabios y entendidos y son una familia grande. ¿Por qué? Porque esta nación grande, dice, ¿por qué? Deuteronomio 4:7, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Pues no hay ninguna nación así como la que estaba ahorita manifestando Moisés, hablando hacia el pueblo de Dios. Tenían a Dios cerquita, tenían los mandamientos más justos de toda la tierra. Y aún así decidieron, por su orgullo y su soberbia y su autosuficiencia, decidieron hacerse un lado, alejarse de Dios. ¿Puede una familia, una nación, puede una congregación, puede alejarse de Dios? Sí. Pero van a venir sus consecuencias. Pero ¿puede una familia tener cerca a Dios y tener sus mandamientos y sus estatutos de Dios para que Dios los engrandezca? Sí. Y eso quiere Dios. Ahora, no habla de una grandeza de que, tú eres el super espiritual. No, espérame. Habla de una grandeza con una actitud mansa y humilde de reconocer, es Dios quien me ha ayudado a madurar. Y eres ejemplo para otras personas, para otras familias. Y mira, y te voy a decir algo, la gente busca estar cerca de ti. Pero cuando eso no pasa, aquí hay una diferencia, fíjate. Yo quiero aclarar este punto porque hay gente que busca estar cerca de ti por lo que tienes. Y puedes estar viviendo una vida injusta, no sujetándote a los mandamientos de Dios, pero la gente te busca por esto, está cerca de ti por esto. O por otros intereses. O por otros intereses. Pero cuando verdaderamente, fíjate, la gente te busca por tú vivir una vida justa, estás honrando a Dios y Dios está honrando a ti. Porque Dios dice que Él honrará a los que le honren. Cuando tú vives justamente, Dios, ¿sabes qué hace? Permite, fíjate, si tú eres responsable ya con tu familia, como familia, entonces que Dios permite que se acerquen otras familias a ti para que les des el consejo justo de Dios. Y ellos aprendan a vivir en justicia y honren a Dios como tú lo estás honrando. Y Dios te va a honrar a ti y va a honrar a esas familias. Pero tienes que discernir bien.
que la gente no te esté siguiendo por lo que tienes o por intereses personales, terrenales. No. Ten mucho cuidado de eso. Porque eso no le agrada a Dios. Eso en vez de, ¿sabes?, de engrandecer, ¿sabes qué es lo que va a ocasionar? Va a traer afrenta porque es pecado a tu vida y a la vida de esas personas. Si tú lo estás permitiendo que ellos estén ahí cerca de ti por lo que tú les estás dando. No, Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque la corrupción, fíjate, hay gente que es corrupta, que el soborno, las jugadas chuecas, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿no? Y es el escándalo y todas las formas de injusticia civil traen desgracia a un país. Lo mismo a una familia, cuando una familia no se mueve en el orden, cuando una familia, y a veces hay familias que dicen ser cristianas, pero no se mueven en el orden. Hay corrupción, hay soborno, hay tranzas, hay robo, hay mentira y hay toda forma de injusticia. Y eso, ¿sabes qué trae a la familia? Desgracia. Tarde o temprano va a traer desgracia. Y se acuerdan cuando Dios también usó a Moisés para hablarle a su pueblo ahí en Deuteronomio 28:15. Todo el capítulo 28 habla sobre las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y esa es la desgracia que uno acarrea por estar de desobediente a los mandamientos justos de Dios. Hermanos, tenemos a Dios. Tan cerca lo tenemos de nosotros. Y tan cerca tenemos sus mandamientos que a veces lo estamos rechazando. Como diciendo, no me hables. Cuando no queremos tener comunión con Dios, fíjate, nosotros estamos haciendo a un lado a Dios. Sí, a veces es más fácil ir y exponer nuestra petición, exponer nuestra necesidad en oración. Es más fácil a veces que ir y querer escuchar su voz. Es decir, estudiar su palabra para oír su voz. A veces es más difícil esa parte, ¿no? Porque sabemos que vamos a tener que recibir una instrucción, tenemos que recibir una dirección o una indicación. ¿Y a quién le gusta eso? A nadie. En la parte carnal humana no nos gusta. Entonces es más difícil por eso estudiar la palabra, porque a veces no queremos oír su voz y eso pues no es lo que Él espera de nosotros. Él está esperando que nosotros anhelemos saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él dice de tal situación que voy o que estoy pensando, o que voy a decidir, o que voy a hacer. Señor, ¿tú qué dices? Señor, ¿cómo hacer las cosas en esta situación que ahorita estamos viviendo? Que estamos en semáforo naranja, pero que al final hay unas partes que están en rojo y que bueno, que parece que esto nos está dirigiendo. Sin embargo, Señor, que no lo vea como yo quiero, ni como los demás quieren que lo vea, sino tú qué dices, cómo lo debo llevar. Entonces, cuando nosotros vamos a Él, tenemos una comunión con Él y tenemos un acercamiento, entonces vamos a tener en equilibrio nuestra vida, poder saber que Dios nos está confirmando y Dios nos va a llevar por sus principios. Y llevar entonces a cabo ese mandamiento, ese principio. Sí, es importante cuidar de no caer en la parte como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis cayó. Jesús está ahí exhortando y reprendiendo a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque conocía sus obras, de que ni eran fríos ni eran calientes. Y les dijo, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta actitud, porque decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El tema que estamos tratando en estos proverbios es el rico y el pobre espiritualmente. Y el escritor nos está diciendo, ¿no?, claramente aquí que la justicia engrandece a la nación o a la familia o a la persona. Si tú eres una persona que te mueves en la justicia de Dios, serás honrado, honras a Dios y Dios te honrará a ti. Pero el pecado te va a traer afrenta, te va a traer desgracia. ¿Por qué? Porque ni eres frío ni eres caliente, eres tibio.
Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que considerar firmemente Sí, no, estos principios. y perdón, y lo tremendo es de que estamos pensando que estamos bien. Ajá. O sea, es lo que está dejando ver ahí. Dice que tiene y que no tiene necesidad y que está enriquecido. Entonces ahí habla de que a veces así pensamos, no, pues es que yo no necesito, yo sé dónde voy, yo sé para dónde voy, para qué pedirle a Dios dirección o para qué decirle si yo cada día ya tengo lo que tengo que hacer. Entonces, pues, no, ¿cómo, no? Entonces, ese es lo tremendo, que a veces no consideramos que realmente tenemos la necesidad de Dios. Fíjate que eso le pasó a la iglesia de la Odisea porque cayó en el orgullo. Raíz de todos los males. Que es la raíz de todos los pecados, casi todos los pecados. Y realmente tenemos que cuidarnos de ese pecado. De vivir pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a vivir humillado bajo tu poderosa mano todos los días de vida que tú me prestes, Señor. Ayúdame, Señor, aunque mi carne, ¿por qué? Porque la carne se rebela contra la voluntad de Dios. El corazón engañoso y perverso quiere llevarnos a hacer lo que Él piensa y Él siente. Y nosotros tenemos que aprender a verdaderamente andar en la justicia de Dios y no en nuestra propia injusticia. Vayamos a Proverbios 14:35. Con esto vamos terminando, hermanos. Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Fíjense, cuando habla de benevolencia, habla de aceptación o aprobación. Cuando el rey muestra aceptación o aprobación, cuando el siervo se conduce sabiamente. Cuando el siervo tiene el conocimiento de lo que el rey le está diciendo y lo obedece. Ahora imagínate nosotros más siendo siervos de Dios. Y luego muchas veces, ¿tú qué eres? Soy cristiano. Ah, eres cristiano. Oye, ¿y qué? ¿Tienes en orden tu trabajo? ¿Tienes en orden tu casa? Y el rey muestra aceptación y aprobación para con el siervo que se esfuerza por poner en orden su trabajo, su casa. Tienes en orden tus pensamientos, tienes en orden tus emociones. No estoy hablando de una perfección. ¿A qué me refiero tener en orden tus pensamientos y tus emociones y tus acciones? Aun cuando se te desordena un pensamiento o una emoción y te pones de imprudente, ¿qué haces? Tú mismo solito te ordenas. Así es. Perdóname, ¿sabes qué? Mira, te comenté algo que fue imprudente. Voy a tener más cuidado. Y entonces estás aprendiendo a ser un servidor que te estás conduciendo sabiamente. Inteligentemente. Sí, que está siendo entendido. ¿Se acuerdan de José? Hombre, a pesar de las adversidades que Dios les permitió que le vinieran a él aprendió a conducirse sabiamente en la casa de Potifar. Tan sabiamente que salió corriendo cuando la mujer lo acosó. Sí, fue inteligente. Sí. Ahora, también cuando estuvo en la cárcel se condujo sabiamente. Sí, hermanos, o sea, aprendió, fíjate, hasta era el que le dejaba, yo creo que las llaves, el carcelero, mejor a José, porque él era el que estaba ahí. Tanta era la confianza. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. Y se ganó el aprecio, ¿verdad? De su jefe, de su... Y luego cuando llega con el faraón, cuando Dios permite que se conozca de él por la interpretación de los sueños, cuando llega hasta con faraón, para interpretar el sueño que tuvo de las vacas gordas y las vacas flacas, y Dios le revela el sueño a José, y José se lo interpreta a faraón, y faraón lo ve que es un hombre entendido, ve que es un siervo que entendía la situación y las circunstancias que iban a venir a la nación, y que lo pone como mayordomo de la nación.
eso el rey muestra aceptación y aprobación para con el siervo que se conduce sabiamente. Pero también el rey muestra enojo contra el que lo avergüenza a él, al rey. Es decir, que un empleado sin vergüenza, pues provoca el enojo, ¿verdad?, de su jefe. Sí. El enojo va dirigido contra aquel que actúa irresponsablemente y vergonzosamente. Pregunta, ¿cómo estamos actuando? Si decimos ser siervos de Dios, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Buscando la aprobación, buscando su aceptación, aprendiendo sus mandamientos y esforzándonos por vivir ordenadamente, por obedecerlo, por amor a Él, no por obligación y por responsabilidad, porque lo amamos. ¿Sabes por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. O la verdad somos irresponsables y queremos estar viviendo como se nos da, como dice en el libro de los jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que su regalada gana le daba. No, y es que el amor hacia Él es responsable. Si amamos, somos responsables. O sea, tomamos la responsabilidad que nos toca. Sí, el amor es eso, responsabilidad. Si tú dices y yo decimos que amamos a Dios, tenemos que ser responsables de cumplir lo que Dios nos pide que hagamos este día. Y Dios nos está pidiendo que aprendamos a trabajar en nuestra vida personal para ser ricos espiritualmente. Porque sabes que esa es la única riqueza que sí nos vamos a llevar de esta tierra. Mira, yo quiero decirte que el otro día venía yo de por acá del panteón de Milpalta y venía por ahí caminando. Y fui a ver a un hermano. Y cuando antes de entrar a su negocio del hermano, entonces yo vi cómo iba pasando una carroza, pero venían caminando como nada más 4 o 5 personas. Y es cierto, si te pones a reflexionar, dices, ¿qué se está llevando ese hombre que murió de esta tierra? ¿Qué se está llevando? Yo dije, no se está llevando nada. ¿Dónde están las casas que ha de haber hecho? ¿Dónde está lo que ha de haber adquirido? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué se está llevando? ¿Verdaderamente se está llevando sabiduría de Dios? ¿Conoció a Dios esa persona? Y yo digo, ¿realmente cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Queremos ser ricos espiritualmente? Bueno, tenemos que nosotros obedecer a Dios voluntariamente por amor a Él. ¿Para qué? Para tener su aceptación y su aprobación. Pablo se lo dijo a Timoteo. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Timoteo procuró eso, terminó la carrera. Mira, Timoteo corrió su carrera de su vida cristiana, el desafío de la vida cristiana, y terminó bien, porque aprendió a correr conforme a las reglas, como un buen siervo, bueno y fiel. Pero también podemos ver ejemplos como Himeneo y Mileto, que abandonaron la fe, como Demas, que abandonaron también el servicio, que decidieron no correr conforme a las reglas de Dios, sino conforme a sus propias reglas. ¿Y qué pasó? Pues enojo contra el que lo avergüenza, hasta el rey. Y vienen sus consecuencias, no porque el rey quiera desquitarse, no, sino porque el rey es justo y aplica su justicia y vienen las consecuencias de las malas decisiones de esos siervos. Y yo creo que Dios nos está ayudando para que seamos entendidos. Más en estos tiempos difíciles, hermanos. Vamos a hablar. Sí, aprovechemos el tiempo. Los días son malos, pero aprovechemos el tiempo para hacerlo bueno, para hacerlo debido, para que nosotros realmente es un tiempo de oportunidad. Todo, mira, el mundo lo está viendo como un tiempo de oportunidad. En la economía, algunos sabemos que muchos pues, van a venir a pique por la cuestión de la economía, pero también sabemos que muchas empresas se están levantando y están viendo un tiempo de oportunidad. Bueno, el mundo lo está viendo así. Cuanto más nosotros como hijos de Dios, siervos de Dios, tenemos que ver esto como un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad para hacer las cosas mucho mejor de las que las hacíamos.
Es el tiempo de oportunidad para entonces esforzarnos más de lo que a lo mejor hemos hecho o de lo poco o de lo que no hemos hecho. Es un tiempo de oportunidad para estar recibiendo más y entonces eso nos va a llevar a darnos cuenta que realmente tiene sentido lo que Dios nos dice en su palabra en cada uno de los proverbios y todo tiene un sentido de eternidad, porque al final es para la eternidad, es formar el carácter de Cristo, ¿verdad? Es formar en nosotros esa identidad en Cristo, para que un día estando con Él, entonces podamos ser recompensados, pero esas recompensas mismas que serán entregadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Amén. Señor, Gracias. Queremos agradecerle a usted la bendición tan grande que ha mandado a nuestras vidas. Usted nos habla claramente en este momento, en este tiempo, de que debemos de aprender a ser ricos espiritualmente, debemos de trabajar en ser misericordiosos con el pobre espiritual, el pobre material, el necesitado, Señor, así como usted es misericordioso para con nosotros. También nos enseña que debemos de vivir en justicia, porque eso honra, manifiesta la justicia suya en nosotros y de esa manera lo honramos a usted, mi Señor. Queremos agradecerle, Señor, porque nos está hablando claramente que nosotros necesitamos aprender a ser obreros aprobados delante de usted, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que usemos bien la palabra de verdad en este día. Ayúdanos, ponemos en tus manos este tiempo, nuestras vidas, Señor, las entregamos a ti, dirígenos, guíanos, instrúyenos en este día. Anhelamos ser llenos de tu sabiduría, llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para andar como es digno de ti, agradándote en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida de los que nos están acompañando en este tiempo de la vida devocional. Oramos por ellos, los bendecimos. Señor, guárdalos de todo mal, Señor, líbralos de pecar contra ti, fortalécelos, Señor, en su ser interior, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Si alguno de ellos está falto de sabiduría, tú le estás dando tu sabiduría en esta mañana. Ayúdalos, Señor, a que cuando venga la prueba o la tentación también, Señor, ellos puedan pasar las pruebas, puedan ser aprobados, Señor, tomando buenas decisiones en este día. Gracias por sus vidas, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias también por la vida que nos prestas a nosotros, a mi esposa y a mí. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, sigue haciendo tu voluntad en todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Amén, que así sea. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la vida devocional. Les queremos decir que al ratito a las 7 de la noche se va a transmitir la enseñanza para mujeres. Les estamos invitando, ¿verdad? Viernes. Perdón, estoy ya con que hoy es jueves, ya me quiero adelantar, perdónenme, hermanos. Es jueves hoy. Va a ser el servicio a las 5 de la tarde, iglesia infantil, y a las 7 de la noche el servicio general. Vamos a estar, primeramente Dios, si así lo permite, en la congregación y por allá vamos a estar transmitiendo desde la congregación. Y pues les pedimos también de sus oraciones unos por otros, estemos orando. Seguimos invitándolos a participar en la campaña de donación de víveres, que nosotros podamos seguir trabajando como Dios nos lo pide. Pues gracias a Dios, hermanos, les mandamos un saludo a todos los que nos acompañaron esta mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día.